Buenas noches, chicos. Por favor, ¿pueden confirmar que están viendo la pantalla y que me escuchen? Sí, Doc, todo bien. Sí, Doc. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Bueno, vamos a empezar ya. Em, Nos habíamos quedado en esto de los requerimientos nutricionales y medios de cultivo para crecer. Entonces, estábamos hablando en la anterior clase, vimos algo de historia, de la microbiología, conceptos y demás. Hoy vamos a continuar con el tema de las bacterias. Entonces, como veníamos diciendo, las bacterias necesitan un mínimo de nutrientes, que son el agua, las fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, sales minerales, y todo eso se denomina un cultivo. Este cultivo puede ser puro o también se le denomina axénico, que tiene el mismo significado, a que contienen un solo tipo de microorganismo y este se inicia a partir de colonias que ya se tienen aisladas en laboratorio. Y así se aseguran de que todos los linajes que vienen de esa bacteria sean puros. Los cultivos puros, como nos mencionan aquí, son esenciales para estudiar las características metabólicas de un microorganismo y de esa manera irlos identificando. La clasificación también ya la vimos. Es un poco complicada la clasificación porque nos la ponen de acuerdo a cómo ellas consiguen su energía, las bacterias. Entonces tenemos las quimiotrofas, que son aquellas que obtienen su energía de sustancias orgánicas. Las fotótrofas de la luz, como su nombre, foto de la luz, mientras que dependiendo de la ganancia energética se clasifican en litótrofas. Cuando requieren sustancias inorgánicas, algunas se alimentan, por ejemplo, del ácido sulfídrico, del azufre elemental, del amoníaco, del ion nitrito, del hierro, entre otras. Por eso es lito piedra, ¿no? Son componentes inorgánicos. Organotrofas, las que requieren compuestos orgánicos como carbohidratos, hidrocarburos, lípidos, proteínas, entre otras. También se pueden clasificar por cómo utilizan el carbono. Entonces tenemos autótrofas, las que crecen sintetizando sus materias orgánicas, o sea, ellas mismas hacen su comida. Como el CO2, heterótrofas, la fuente de carbono es orgánica. Una de las más utilizadas es la glucosa. Me parece que ustedes están viendo bioquímica y ahí ya ven este tema. La glucosa es carbono 6, hidrógeno 1, oxígeno 6. Las mixotrofas son aquellas que pueden pasar de un estadio autotrófico, es decir, que solo se alimenta de sustancias inorgánicas, y cambiar y volverse heterotrófica. Es decir, si es que está en un medio en el que no puede conseguir material orgánico, cambia su metabolismo y se vuelve heterotrófica, alimentándose de algo orgánico y de forma viceversa también. Por el requerimiento nutricional en las mixotrofas se clasifican en dos. Entonces tenemos las ausotrofas, cuando se comportan de manera exigente frente a algún requerimiento nutricional exógeno. Es decir, quieren orgánico o quieren inorgánico. Ya depende del medio en el que estén las ausotrofas. Antes de pasar a esto, les quiero mostrar una presentación, permítanme. A ver. Ya, en esta presentación vamos a ver medios de cultivo para que nos quede un poquito más claro qué es un medio de cultivo, dónde van a crecer las bacterias y qué se utilizan en los laboratorios de microbiología. Entonces, el crecimiento de microorganismos en sustancias alimenticias artificiales es una de las técnicas más importantes que usamos en los laboratorios.
¿Cuáles son las generalidades de los medios de cultivo? Permiten reconocer las características de las bacterias. A partir de estas se pueden obtener, como dijimos, cultivos puros. Entonces, así es un cultivo y ustedes van a encontrar estas características. Por ejemplo, van a encontrar bacterias que crecen de forma puntiforme, de forma de rizos, irregulares, otras crecen de forma circular, pueden ser planas, en relieve, convexas, umbiculadas, pueden ser un cultivo cerrado, un cultivo ondulado, puede ser entero, lobulado, filamentoso. Y dependiendo ya de estas características, incluso sin ver al microscopio, los microbiólogos ya saben reconocer el tipo de microorganismo que están cultivando. Aquí podemos ver algunos de los crecimientos en estos medios de cultivo artificiales, ¿no? Entonces, si ven, son distintos los diferentes crecimientos. Por ejemplo, aquí, en este cultivo rojo, que es de sangre, ¿no? Es un cultivo de sangre. Ven que hay 3 diferentes, esta es una, esta es otra y esta es otra. Entonces, cada una es una bacteria distinta. O lo quisieron cultivar así o esto se contaminó. Ya depende de lo que haya querido hacer el microbiólogo. Y los otros son puros. Miren, este de acá abajo no tiene ninguna contaminación. Todos son de la misma bacteria. Entonces, ¿qué es un medio de cultivo? Es un conjunto de nutrientes y factores de crecimiento y otros componentes artificiales para que crezca mi bacteria. Se crean condiciones adecuadas de desarrollo y reproducción de manera artificial. No existe un medio universal común, es decir, no tenemos uno solo en el que puedan crecer todas las bacterias, porque como ustedes ven en las características de las bacterias, todas tienen algo diferente. Algunas son afines al oxígeno, a otras no les gusta el oxígeno, unas necesitan la luz para crecer, otras se mueren en la luz, otras necesitan algo inorgánico para metabolizar, otras algo orgánico, otras las dos. Entonces, un medio de cultivo que cumpla todos esos requisitos es bastante difícil de conseguir. Entonces, por eso no hay un medio de cultivo universal, hay varios. Para su óptimo crecimiento es necesario dar condiciones ambientales adecuadas para que se desarrolle bien en este medio artificial. ¿Cuáles son todas las características que debe cumplir un medio de cultivo? La temperatura, no todas crecen a la misma temperatura, algunas crecen en temperaturas bajas, otras necesitan más calor, otras un ambiente temperado, depende. El pH, algunas les van a crecer en un pH ácido, otras crecerán en un pH alcalino, otras en un pH neutro, etc. Presión de oxígeno, grado de acidez o alcalinidad del medio. Las características más importantes de los microorganismos se consideran al momento de preparar un medio de cultivo. Entonces aquí miren todo lo que se ponen a ver para hacer el cultivo. Primero, tipo trófico. Si yo voy a cultivar como acabamos de ver, ¿no? Un autótrofo, un heterótrofo, un quimiotrofo, un fotótrofo. ¿Cuál de estas voy a cultivar para que mi medio de cultivo tenga el alimento necesario para el tipo de bacteria? Tipo respiratorio, si es afín al oxígeno, aerobio, si no puede con el oxígeno, anaerobio, si es anaerobio facultativo, es decir, una bacteria que puede vivir con oxígeno, pero que si le quitan el oxígeno no pasa nada, se vuelve anaerobia facultativa. Temperatura, si es psicrofilo, mesófilo, termófilo, es decir, si es depende de la temperatura baja, alta, media, etc. pH, si es afín al ácido, neutra, o si es básico o alcalino, que se denomina también basófilo. ¿Cómo están compuestos estos? ¿No? Tenemos fuentes de carbono, como ya lo habíamos hablado en la otra clase, las principales fuentes de carbono son los hidratos que tenemos en nuestra alimentación, en nuestro caso. Para ellos, ¿qué es? El CO2 o compuestos carbonados orgánicos. Se utiliza en la construcción de innumerables moléculas necesarias para la célula. Y ahí entra el tema de lo que estábamos viendo igual, que era el anabolismo y el catabolismo. Que el anabolismo utilizaba la energía para formar macromoléculas y el catabolismo consumía la energía para
degradar esas macromoléculas y obtener esa misma energía de ahí. Los hidratos de carbono se consideran fuentes tanto de carbón como de energía. Fuentes de nitrógeno es metabolizado para proveer proteínas, ácidos nucleicos, polímeros de pared. ¿Qué hacen el nitrógeno como tal? Nos ayuda a formar las membranas celulares, porque como ustedes saben, o alguna vez en alguna clase les debieron haber dado, suelen dar en bioquímica. La pared celular de la membrana está formada principalmente por lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces de ahí viene de su fuente de nitrógeno. Algunos microorganismos pueden incorporar nitrógeno en forma de aminoácidos, bases purínicas o pirimirínicas. ¿Para qué sirve todo esto? Los aminoácidos, las bases purínicas, etcétera, para las cadenas de ADN y ARN. En ciertos medios de cultivo, el aporte de nitrógeno es realizado por peptones. Composición química y macroelementos. Aparte de lo que ya vemos, tenemos otros macroelementos como por ejemplo el fósforo y también tenemos el azufre. Entonces también al medio de cultivo agregan fosfatos. El fósforo principalmente les va a ayudar al tema de la formación del ATP. En bioquímica yo me supongo que ustedes van a ver el ciclo de Krebs y ahí aprenderán cómo se forma una molécula de ATP. Fuentes de azufre, se adiciona este CO4 que es azufre, cisteína y metionina. En las células se incorporan aminoácidos y diferentes coenzimas. Entonces miren todas las cosas que tienen que poner en un medio de cultivo para que crezca una bacteria. No es tan sencillo. También ponen potasio, magnesio, calcio, fuentes de sodio, pero como les digo, dependiendo de la bacteria que quieran cultivar. Composición química, factores de crecimiento. Aparte de todo este tema de los nutrientes, también necesitan factores de crecimiento, ayudarle a esa bacteria a que crezca. Entonces, son compuestos orgánicos requeridos en muy bajitas concentraciones, que no pueden ser sintetizados por la misma célula y deben ser agregados al medio de cultivo. Pueden ser aportados en forma de extracto de carne, levadura o también la malta. Ahora, ¿cómo están compuestos químicamente? Tenemos agentes solidificantes. El principal, el más usado es el agar. Casi siempre, en vez de decir medio de cultivo, saben decirle agares, porque es donde más crece una bacteria. Entonces, ¿qué es un agar? Es una sustancia que ustedes le agregan a algo líquido y le vuelve, es como una gelatina, tal cual. Al líquido le agregan el agar y se hace como una gelatina, ya como le ven aquí. Entonces, este es el medio de cultivo más utilizado, el agar. Y viene de algas, es un componente de las algas, el agar. Se le adicionan diferentes concentraciones dependiendo qué tan firme quieren ustedes tener su medio de cultivo. Entonces tenemos, si le pones hasta el 2%, se solidifica. Si le pones 0.3%, es semisólido. Y si le pones 5%, ya es totalmente un agar firme. Entonces tampoco necesitan mucho de ese componente para obtener la solidificación. También tenemos agares que son en agua, líquidos como tal. Uno de esos, uno de los más famosos, es en donde se cultiva el Mycobacterium tuberculoso, que crece en un medio líquido. Representa el 80-90% del peso total de una célula, es fundamental para la realización de todos los procesos metabólicos, funciones enzimáticas. Los medios de cultivo se preparan en el laboratorio con agua destilada. Algunas de las cosas que deben cumplir, que ya lo mencionamos, no es necesario aprendernos porque no vamos a hacer nosotros cultivos como tal, pero la temperatura, el pH, la humedad, la presión osmótica, la luz son condiciones importantes. Los cultivos también se pueden clasificar por su composición, es decir, si tiene puesto agar o si es líquido, y la finalidad, es decir, qué bacteria quiero cultivar en el diferente cultivo.
Por su composición, los medios líquidos, llamados también caldo, y alguna vez han de haber escuchado el término caldo de cultivo, uso para diluciones, para homogenizar mezclas, para enriquecer cultivos, para rehidratar cepas liofilizadas. Por su composición en medios sólidos, llamado también agares, ya vimos el tema de cuántos porcentaje tienen que ustedes agregar para hacerle menos o más sólido. Se usa en cajitas de Petri, todos en el colegio alguna vez, los que seguimos químico, biólogo, o ciencias, ahí se hace esto, ¿no? En las cajas de Petri. Uso para separar microorganismos para favorecer el desarrollo de las colonias. Entonces, ustedes ven estos como rayones que tiene el agar. Eso es el crecimiento bacteriano. Aquí miren en puntiformes, aquí crecen así como espirales. Estos también blanquecinos que están en este medio de sangre también son cultivos. Y aquí tienen dos tipos. Este es un tipo, el que tiene líneas verticales, y aquí tienen otras que son puntiformes. Entonces aquí son dos tipos de bacterias. ¿Qué bacterias? No podemos saber, pero si los veríamos al microscopio, ahí es más fácil. Medios semisólidos también hay así, de consistencia leve o gelatinosa, medio líquido al que se le adiciona un agar hasta el 0.8% para que no se haga tan sólido, sino como gelatinoso. Uso para determinar la movilidad de microorganismos, que también se mueven en un medio semisólido. También tenemos un medio común, contiene los nutrientes mínimos necesarios para el desarrollo de las bacterias. Entonces es el agar más común de todos. Poco exigentes, caldo común, caldo de carne, etcétera. Así ven lo que se utiliza, o sea, comida como tal, pero en laboratorio. También tenemos medios con enriquecimiento. Son medios líquidos que favorecen el crecimiento de un tipo de microorganismo en particular. Permite aumentar el número de microorganismos de ese tipo. Entonces ustedes ya tienen este medio común y ahí están creciendo sus bacterias y ven que no está tan bueno el crecimiento. Entonces, ¿qué hacen los microbiólogos? Cogen y le ponen un medio de enriquecimiento más para potenciar la aparición de las bacterias en su medio de cultivo. Medio enriquecido, se le agrega una sustancia para aumentar el poder nutritivo, como ya vimos en la anterior diapositiva. Medio selectivo, para tener un único tipo de bacteria. Favorece el crecimiento de un grupo de microorganismos e inhibe el crecimiento de otro. Entonces, este medio selectivo nos podría ayudar cuando tenemos una contaminación del cultivo. Entonces, ustedes agregan un medio selectivo para que se muera la bacteria que está ahí de intrusa. Medio diferencial permite diferenciar bioquímicamente a las bacterias por su actividad metabólica. Revela características fisiológicas del microorganismo. Medio selectivo diferencial para saber, para diferenciar entre las dos bacterias. Entonces miren, aquí me dice que esto es una Escherichia coli. Y aquí este es un Enterobacter aerógeno. Entonces, eso sería chévere que lo vieran en laboratorio, porque en los laboratorios de microbiología hay un montón y se puede ver todito al microscopio y es bien bonito verle a las bacterias al microscopio. También hay medios de transporte para llevar de un laboratorio a otro, por ejemplo, o cuando le toman la muestra a un paciente y para bajarle al laboratorio al análisis, tienen también estos que son los medios de cultivo. Medio líquido semisólido, permite el mantenimiento de muestras clínicas, contiene agua, amortiguadores del pH también. Aquí tenemos una preparación del medio de cultivo, como lo hacen en el laboratorio. Entonces, miren, todo lo que ponen en el cultivo no es así nomás, sino que pesan. Todo es pesado, añaden agua, someten a baño María y colocan en cajas Petri o tubos y ya les colocan en la temperatura adecuada, a la luz o no, dependiendo del bicho, y ya crece. Entonces, eso en cuanto a medios de cultivo. Ahora, está por ahí Gabriel Santa Cruz. Buenas noches, doctora.
Por favor, Gabriel, ayúdanos leyendo esta diapositiva. Crecimiento bacteriano. Se define como crecimiento de cualquier sistema biológico al aumento de la masa celular que implica su multiplicación. En organismos unicelulares que se dividen por fisión o por gemación. Lo que ocurre es un aumento de la población. El crecimiento bacteriano se puede observar desde dos puntos de vista, a escala individual y a escala poblacional. A escala individual incluye una serie de procesos que hacen referencia al ciclo celular, en los cuales se encuentran inicio y transcurso de la replicación cromosómica y de los plasmidos, segregación del cromosoma y de los plasmidos a las células hijas, síntesis de precursores de membranas y pared celular y señales que coordinan la replicación genómica con la división celular. Ya, gracias, Gabriel. Miren, aquí ustedes tienen varios términos que para que puedan entender lo que les dice tienen que primero saber qué es, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando me dice qué es un plásmido? ¿Qué es un plásmido? ¿Qué es, por ahí te escuché que dijiste fisión? ¿Qué es fisión? ¿Qué es gemación? ¿Ustedes saben qué son esos conceptos? ¿Alguna vez los han escuchado? No. No. Entonces, miren, primero hay que aclarar esos términos porque si no, uno no entiende todo lo que está leyendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es fisión? Fisión binaria es, fisión y gemación son métodos de división celular, ¿ya? ¿Cómo se divide una célula? ¿Cómo se reproduce una célula de forma asexual? Entonces, la fisión binaria viene de un solo progenitor y duplica su ADN. Entonces, está solito, digamos que esta bacteria de aquí, ¿ya? Digamos que esto es una bacteria, esta bacteria duplica su ADN en su interior, le duplica su ADN y luego se divide en dos células. Entonces, de una salieron dos, pero porque esta se dividió en dos. Entonces, esa es fisión binaria. ¿Y qué es gemación? Es un pequeño brote en la superficie del organismo. Entonces, por ejemplo, esta podemos decir que esta es la bacteria y que le salió un pequeño brote de ella misma, ¿ya? Este de aquí. Ese pequeño brote que sale en la superficie del organismo se desprende y resulta en dos individuos. ¿Sí cacharon cómo es la diferencia entre la una y la otra? Así es. Sí, sí le cachaste, Jonathan. Sí, perfecto. Ya. Entonces así, facilito, ¿no? Este duplica su ADN, se parte en dos. El otro le sale un brote, se alimenta un ratito del otro, duplica su ADN y ¡pac! Se suelta y ya están dos. Ya, esa es la diferencia entre fisión y gemación. Ahora, ¿qué más nos pone aquí? Plásmido. ¿Qué es un plásmido? Un plásmido es una pequeña molécula de ADN que se encuentra en bacterias, ¿no? Y algunos otros microorganismos. ¿Qué es lo importante del plásmido? Eso, es una pequeña molécula de ADN, nada más. Entonces, así tienen que ir ustedes leyendo sus diapositivas, ¿no? Tienen que leer y luego buscar todo lo que no desconocen del concepto y luego volver a leer y ya les va a quedar más claro, que si no entienden los términos, es difícil que entiendan el concepto como tal. Doctorita, una pregunta. Dime, Rosario. Cuando se van, por ejemplo, se van multiplicando, digamos, ahí las bacterias, ahí donde usted estaba, que decía esa amarillita y se va haciendo otra y otra, ahí las bacterias van siendo las mismas o se multiplicarán otras bacterias. Son las mismas. Las mismas porque Las- comparten el mismo ADN. ya. Son las mismas porque esta, por ejemplo, en primero multiplicó su ADN, entonces Ajá, sigue siendo la sí. misma bacteria, sigue siendo la misma. Y el brote nace de la misma, de la de acá, ¿no? De la misma bacteria, entonces siguen siendo las mismas, de la misma familia. Ujú. Ok, gracias, doctor. Doctora pregunta, no le escuché bien qué era plásmidos. Un plásmido es una pequeña molécula de ADN, Gabriel. Una Pero, pequeña. ¿ese está unido o separado del ADN, Está, doctor? está dentro del mismo ADN.
pero le llaman plasma. O sea, tú buscas una célula y está dentro de la célula. Tienes ADN bacteriano y tienes el plásmido al lado del ADN, está ahí mismo. Si le cachaste o no le cachaste, Gabriel. Sí, le entendí. Ya. ¿Para qué te sirve eso? Como te dice aquí, los plásmidos, a ver, el ADN se queda en la bacteria y el plásmido, que es esa pequeña molécula, se va a las células hijas y de ahí ya se aumenta y ya se forma su propio ADN. Métodos para la cuantificación del crecimiento bacteriano. Entonces, para la medida del consumo de nutrientes o de producción de algún metabolito en particular, por unidad de tiempo. En este caso, el consumo de oxígeno y el consumo de gas carbónico. Así hacen los microbiólogos para saber qué tanto están creciendo, ¿no? Ven qué tanto han consumido de oxígeno y qué tanto han consumido de gas carbónico. Y se hace con esta máquina de aquí, que lo van a encontrar únicamente en laboratorios de microbiología. Este método se llama turbidimétrico. El fundamento de estos métodos radica en la interacción de la luz con un cultivo bacteriano. Como les digo, esto ustedes no lo van a ver, ni yo tampoco lo he visto, pero esto solo lo van a encontrar en laboratorios especializados, solo de microbiología. Medios de cultivo, ya acabamos de ver todo lo que es el tema de medios de cultivo. Entonces, aquí nos vuelven a decir nuevamente una definición. Un medio de cultivo es una técnica de laboratorio que consta de un gel o un agar o una solución que contiene los nutrientes necesarios, que además todos los nutrientes que le ponen en condiciones favorables de su pH y temperatura. El crecimiento de virus, microorganismos, células, tejidos vegetales o incluso pequeñas plantas pueden hacer crecer. Entonces aquí tenemos algunos. Faltan muchísimos, ¿no? Aquí les están poniendo solo los más importantes. Entonces tienen agar Macaulay, el agar sangre, el chocolate, el sabaurat, el tretionato, el selenito, el agar EMB, medios diferenciales del medio TCI, citrato de Simmons, caldo de urea, el medio de Simmons. Entonces, en cada uno de estos crecen diferentes bacterias, ¿no? Son como ya han ido investigando y han ido descubriendo en qué agar es mejor y los van patentando y ya los tienen listos para hacer crecer las bacterias. Genética bacteriana. La genética microbiana es un área temática dentro de la microbiología y la ingeniería genética. La genética microbiana estudia los microorganismos para diferentes propósitos. Los microorganismos que se observan son las bacterias. Entonces, ustedes han escuchado que modifican las bacterias. Y, no sé, cuando salió el tema del COVID, incluso decían que el COVID era un virus genéticamente modificado y se acuerdan que salían esas noticias. Entonces, es por este tema de que sí se hace estudios con las bacterias, sí se les modifica para diferentes cosas, pero eso está, aquí eso no se hace, ¿no? Eso se hace en laboratorios de Estados Unidos y así, este tipo de estudios bacterianos. Aquí tenemos cómo se transmiten las bacterias. Los microorganismos pueden entrar en el huésped a través de grietas en la piel, por inhalación, por ingesta o también pueden ser por transmisión sexual. Entonces, vías respiratorias, aquí tienen algunos de los mecanismos, nos ponen principal defensa local, eliminación mucociliar. Ustedes saben que en las fosas nasales nosotros tenemos los cilios nasales. Primero tenemos, el primer mecanismo de defensa son los pelitos de la nariz. Ya a veces se cortan y eso permite más la entrada de las bacterias dentro de la nariz. De ahí tenemos los cilios, el moco de la nariz. Todas las bacterias se quedan atrapadas ahí. Si ya no se quedan ahí, pasan esa barrera, ¿ya? También tenemos macrófagos alveolares, es decir, en el pulmoncito. Ustedes saben que tienen el pulmón, los bronquios, los bronquiolos y terminan en los alveolos, todo el árbol bronquial. Y en los alveolos, donde se da el intercambio gaseoso de oxígeno por CO2, ahí, junto al alveolo, hay un macrófago, que es una célula, es un glóbulo blanco
que lo que hace es comerse a las bacterias, o fagocitar, que es el nombre médico, ¿no? Fagocitan a esa bacteria y la sacan del organismo. Si todo eso falla y la bacteria infecta el alveolo, ahí tenemos los cuadros respiratorios. Entonces, por ejemplo, miren, aquí me dice eliminación mucociliar, unión y proliferación local de los microbios. Patógenos más comunes, el virus de la gripe. ¿Ya? Si llegan hasta el macrófago alveolar, ¿qué pasa? ¿Cómo la bacteria nos infecta? Parálisis ciliar, es decir, los cilios, que son como unos pelitos como los cepillos de dientes, así, como esos cilios, lo que hacen es coger e ir barriendo la bacteria hasta que salga, ¿ya? Pero si la bacteria tiene toxinas e impide que esos cilios se muevan, les dejan rectitos y no pueden barrerle, ya provocan alguna enfermedad. ¿Qué bacteria hace eso? El Haemophilus influenza, el Pneumoniae y la Bordetella. Estos son causantes de neumonías, ¿ya? Otro medio que lo hacen, resistencia a la destrucción por los fagocitos. Entonces está el pobre macrófago intentando comerse esa bacteria y no puede, y termina destruyéndole la bacteria. ¿Cuál hace eso? El Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Que generalmente se encuentran, sí, dentro de los alveolos y producen esa enfermedad. Otros que ponen quistes y huevos resistentes al ácido son los protozoarios y los helminthus. Principalmente las tenias. Las tenias saben pasar por el pulmón. Ellas, las tenias, la solitaria, esas, pasan por casi todo el organismo. Entran, pasan por el intestino, se van por el hígado, suben por el pulmón y van haciendo destrozos. Entonces, en el pulmón saben alojarse y forman, como ustedes ven la radiografía, y ven como unas cavernas así donde están los parásitos. Y también el tuberculosis, ese también se ve como unas cavernas así donde están las bacterias. Los otros no, los otros se ve de otra forma, pero esos dos sí se ve como unas cavernitas. Si es que entran, Doctorita, dime. para lo que es la bronquiopulmonía, ¿qué es la bacteria? O sea, ¿por qué le da más a los niños que a un adulto? Es difícil que le dé, por ejemplo, la bronquiopulmonía, y más le ataca a los niños, tienen una gripe y terminan con una bronquiopulmonía. Ya, en los niños se da más porque sus mecanismos de defensa están inmaduros en respecto a una persona adulta. ¿Ya? En los niños todavía esto de la eliminación mucociliar, el macrófago alveolar, todavía no está tan desarrollado sus pulmones como lo estaría en una persona adulta. Entonces en ellos sabe darles las bronconeumonías, pero en los niños es sobre todo por los virus. El adenovirus, el virus de la gripe, el Haemophilus, y también se da bastante en niños que no les han vacunado del neumococo y ese tipo de vacunas que se le da en la edad pediátrica. Pero es más por eso, es por la falta del desarrollo inmaduro de sus pulmones. Gracias, doctorita. Y otro problema en ellos es, como es viral, no hay medicamento. A los virus ustedes no les pueden matar con antibióticos. Y suelen complicarse más que una persona adulta. En los adultos ya aguantamos un virus, pero a los niños es un poquito difícil. En estos virus no, pero por ejemplo el COVID, a los niños es como una gripe normal, no les pasa nada. Pero otros virus como el Haemophilus sí les complica a los bebés, a los chiquitos. En el tubo digestivo. En el tubo digestivo las barreras, tenemos la barrera del epitelial, pues tenemos así todo esto, ¿no? El colon, el estómago, tienen una barrera que también tiene los cilios, como como las vías respiratorias. Entonces, algunos se unen y proliferan de forma local. Tenemos el Vibrio cholerae, que es del cólera, que el cólera, la forma de matar del cólera es con diarreas, pero líquidas y no para, y no para. Es como que la persona, como si ustedes abrieran una llave de agua, así se va el líquido en las pobres personas que se contagian de cólera, y es bien complicado estabilizarles porque se deshidratan, pero
brutalmente y es porque se unen aquí e impiden toda la absorción, todo el líquido sale y sale y sale y sale. Entonces, la yardia es un parásito y que igual viene y se pega por aquí y no le deja a las personas que se absorba los nutrientes. ¿Y qué pasa? Esas personas se vuelven desnutridas, especialmente en los niños, porque no tienen cómo absorber los alimentos. Unión e invasión local de los microbios, o sea, se meten en el interior de las células. Tenemos la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter. La Shigella y la Salmonella, la Salmonella principalmente en el huevo. En el huevo suele estar la Salmonella. La Shigella en la mayonesa que ustedes comen. Entonces, la Shigella que comemos todos, ¿no? Entonces, en la Shigella, en la Salmonella, ustedes tienen síntomas en horas. Entonces, comieron y en unas 6, 7 horas ya están con las molestias porque se comieron una de estas bacterias. Y el Campylobacter, captación a través de las células, poliovirus, secreciones ácidas, tenemos quistes y huevos resistentes al ácido, muchos protozoarios, los del minto son resistentes a los ácidos del intestino, bilis y enzimas pancreáticas, cubierta externa resistente, los microbios ya tienen membranas celulares resistentes a estas enzimas, tienen el virus de la hepatitis A, el norovirus y el rotavirus. El rotavirus en los niños, igual, ¿no? Para eso hay la vacunita, algunos no les dan, y luego los bebés están con problemas gastrointestinales severos. La hepatitis A también les da síntomas gastrointestinales fuertes, pero la hepatitis A pasa. Con un tratamiento hidratándole a la persona, dándole, alimentándole bien, tratándole los síntomas como tal, eventualmente pasa la infección por hepatitis A. Flora protectora. El uso de antibióticos de amplio espectro. Eso yo les contaba en la primera clase, que cuando uno da antibióticos, los antibióticos no solo matan la bacteria que les está causando la infección, sino que también se van llevando toda la flora del pobre intestino. Entonces, eso es el uso de antibióticos de amplio espectro. ¿Y qué pasa? Crece este de aquí, que es el Clostridium difficile, que lo tenemos aquí en el intestino. Y puede ser tan grave a veces el uso de antibióticos de forma indiscriminada que puede morirse la persona por la invasión de esta bacteria, el Clostridium. Especialmente los bebés, ¿no? Los niños son más sensibles a eso. Doctorita, y ¿cómo se dice? Las bacterias que todas las bacterias que o sea, se van al intestino, les produce diarrea, o hay unas que sí, hay otras que no. Depende de la bacteria, pero casi la mayoría sí te va a provocar. Es que depende endémicamente, o sea, estadísticamente, ¿qué bacterias hay más en nuestro país? Pues, por ejemplo, nosotros sufrimos mucho cuando tienes algún problema gastrointestinal, es por estas dos. ¿Es Shigella o es Salmonella? La Salmonella, ajá, entonces tú ya sabes que son estas dos, las que están en los puestos de los agachaditos, los puestitos esos donde comemos, ya. Ya. Ahí es Shigella o Salmonella, cuando vienen los pobres pacientes con alguna cosa gastrointestinal grave. Hay el cólera también, pero el cólera ya no se ve. Y por ejemplo, cuando ustedes tienen un paciente con cólera, eso es de salud pública. Entonces uno tiene que avisar al ministerio para que el ministerio vaya donde se enfermaron y les clausuren y se haga una investigación porque el cólera te puede matar. Ya, entonces, la salmonela, pipi o fiebre tifoidea, no sé si alguna vez han escuchado. Sí. La fiebre tifoidea también es de salud pública y también se hace el aviso para que cierren esos locales o esos kioscos donde hayan comido. Hay varios otros, ¿no? Aquí les ponen solo los más comunes. Pero sí, Y la hepatitis A también le puede dar a los niños. sí, la hepatitis A también le puede dar a los niños. Y no sé si ustedes escucharon, pero ya no se escucha porque estamos con el tema del paro, como en todas partes, pero se estaba hablando de una hepatitis que les estaba dando a los niños y una hepatitis fulminante que estaba matando a los niños.
y se estaban reportando algunos casos. Aquí en Ecuador no sé si se reportaron, pero hubo un aumento de la vacunación hacia los niños, porque era creo que en niños menores de 10 años que les estaba causando la muerte, la hepatitis, una hepatitis rara. Entonces, la hepatitis A, hay vacuna para la hepatitis A, pero no está dentro del cuadro de vacunas del Ministerio de Salud. Es una vacuna que ustedes tienen que comprar de forma privada para sus hijos. ¿Y a cualquier edad se le puede poner o hay una cierta edad? Se les pone a menores de 10 años. Ah, ya. Ajá, entonces sí se les puede poner, no es muy cara, cuesta creo que $15 la dosis de la hepatitis A y listo. Entonces, como hubo ese tema de la hepatitis, esta hepatitis rara, hubo un aumento de la vacunación de hepatitis A de forma privada. Ya no se escucha, pero es por el tema. Yo creo que es por lo que estamos con el tema del paro, Con que el ya paro. nadie dice nada, pero sí hubo este tema hace un mes, creo que estuvo en tendencia. Dime, Ya, Karin. gracias. Hice una pregunta. Dime, Karin. Como decir un ejemplo, un niño que tenga problemas respiratorios, como un ejemplo el asma y no con esa hepatitis A, tiene, o sea, si tiene riesgo. Karina, te escucho súper entrecortado. Si me puedes poner en el chat, porque se te escucha bien entrecortado y no entiendo tu pregunta. Ay, ay, ay. Joel, tú me estás alzando la mano. Recién te veo, perdón. Una pregunta, profe. O sea, según lo que yo sabía, es que si se puede colocar las niñas menores de 10 años la vacuna sobre el papiloma. ¿Es Sí. obligatorio o no? Mira, en el Ministerio de Salud hay campañas para vacunar de papiloma y se va y se les vacuna en las escuelitas. ¿Ya? No es obligatorio, esa vacuna no es obligatoria y se les manda un consentimiento a los papás. ¿Cómo les mandan? No les saben pegar en el cuadernito y todo. Así era cuando yo trabajaba en el ministerio. Entonces se les mandaba el consentimiento a los papis y ellos nos ponían sí o no y firmaban. Entonces ahí la mayoría ponían que sí, pero sí había papis que no daban el consentimiento y ahí ya no se les podía poner a las niñas la vacuna del papiloma. Ujú. Ya. Y otra pregunta. En este momento en el ministerio no disponen de estas vacunas. ¿Hasta qué edad sería el límite de poder vacunarles o hasta qué edad se podría? El papiloma. Del papiloma me hablas, ¿no, Joel? ¿Me escuchaste? ¿No me escuchaste? Sí, profe, otra pregunta sobre la misma relacionada, Ujú. de que, ejemplo, ahorita en el ministerio no hay estas vacunas. ¿Hasta No qué hay para el edad sería papiloma. el límite para poder vacunarse? No hay. Pero entonces, ¿hasta qué límite de edad se podrían vacunar? O sea, verás, en el ministerio les vacunas hasta los 11 años del papiloma. Ese es el límite para el ministerio. De ahí uno puede vacunarse el papiloma a cualquier edad, pero de preferencia uno debería vacunarse antes del inicio de la vida sexual. ¿Ya? Antes de empezar la vida sexual, ahí es donde debes vacunarte el papiloma, porque como ustedes saben, el papiloma se contagia por transmisión sexual. Entonces, antes del inicio de la vida, ahí debes vacunarte del papiloma. Y si ya iniciaste la vida sexual y no te has contagiado de papiloma, vacúnate. Hay que vacunarse el papiloma. Ujú. Pero privadamente ya es más costoso. Me parece que la vacuna está en $75 en el privado. Dime, Luis. Ya, listo, gracias, profe. Ya, yo. Dime, Luis Moncayo. Buenas noches, Doc. Una pregunta, la salmonela, ¿cuáles son los síntomas de este virus? De la salmonelosis. Sí, Mira, la salmonela te da todo lo que es gastrointestinal.
Es decir, te va a dar dolor de abdomen, te deshidrata porque te da vómitos, te da diarreas, te da fiebre, eso sí da fiebre, por tanto vas a tener sudoración, escalofríos, vas a estar, como pierden tanto líquido, duelen los músculos porque tienes calambres, tienes pérdida total del apetito, te sientes cansado, te duele la cabeza e incluso la sangre, perdón, la diarrea puede venir con tintes de sangre. Esos son los principales de la salmonelosis. Gracias, doctor. Ya. Karina, ahorita estoy leyendo tu pregunta. Si tienes un hijito que tiene algún problema respiratorio como asma, es preferible que le consultes al pediatra, porque podría tener alguna reacción importante si le vacunas de hepatitis A. Entonces, en esos casos siempre es preferible que el pediatra te autorice la colocación de la vacuna. ¿Alguien más, chicos, alguna pregunta? Yo. Dime, Gisela. Por falta de la barrera epitelial también tiene problemas de, o sea, por ejemplo, yo tengo una prima que de un rato al otro le comenzó a dar, o sea, infección o sea, si se tomaba la leche. ¿Ya? Más bien eso es una intolerancia a la lactosa. Ya. Pero, o sea, ¿por qué de un rato al otro si siempre, o sea, consumía más bien dicho? ¿Qué edad tiene Siempre tu prima? consumía Tiene 16 años. Ya, verán. Lo que pasa con nosotros es que tenemos un problema. Nosotros no deberíamos consumir leche. Ya, la leche de la vaca tiene proteínas que no son realmente buenas para nosotros. Ya no deberíamos consumir leche, sino que estamos muy arraigados culturalmente a tomar leche. Entonces, ¿qué pasa en nuestro intestino? Nosotros tenemos enzimas que sirven para degradar lactosa, ¿ya? Pero con el paso del tiempo, y se darán cuenta que con el paso del tiempo hay personas que ya esa enzima no les sirve. Y ustedes toman leche y como no tienen cómo degradar esa lactosa, pasa al intestino y les provoca dolor, diarrea y también les provoca gases. Y eso es por la intolerancia a la lactosa. Entonces puede probar tu prima deslactosada y vas a ver que no va a tener ningún problema. Deslactosada totalmente y no le va a pasar nada, pero es por falta de esa enzima que le descompone a la lactosa de la leche de la vaca. Ah, ya. ¿Y por algún motivo, o sea, tiene eso o qué? Es parte de ella, o sea, genéticamente no tiene enzimas para degradar la lactosa. Ah, ya, solo Ajá. es eso. Es solo eso. Por eso te digo, hazle la prueba, dile que haga la prueba y que tome leche deslactosada y no va a tener problemas. Ah, ya. Y doctorita, ¿y no dicen que cuando uno tiene el hígado graso y toma leche, eso le hace también, o sea, enseguida la manda al baño porque tiene el hígado graso? ¿Eso no es verdad eso? No, es más por las enzimas. El tema de la lactosa es totalmente, de la leche de vaca es totalmente enzimático. Ah, ya. ¿Alguien más? Ya, aquí nos ha faltado, nos han puesto vías respiratorias, digestivo y nos falta los de transmisión sexual, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos enfermedades que ustedes han de haber escuchado, muchísimas. Tenemos el tema del VIH, tenemos la sífilis, tenemos la clamidia, la tricomona, la cándida, el chancro, un montón de enfermedades de transmisión sexual. Algunas que sí se pueden prevenir con el uso del preservativo y otras que a pesar del preservativo no se pueden prevenir. Un ejemplo de eso es el papiloma, el HPV. El HPV sí pasa a través del preservativo. En el caso de los hombres, el papiloma no les da nada, son portadores asintomáticos. Entonces, en los hombres nunca tendrán alguna molestia, pero las mujeres sí. No todas, la gran mayoría tenemos nuestras barreras de defensa y el papiloma eventualmente no les va a provocar ninguna molestia, pero en otras mujeres sí, y algunas tendrán, por eso es tan importante el tema del Papa Nicolau en la mujer, porque el Papa Nicolau
sirve, ¿no?, para prevenir el cáncer de cérvix. Y el principal causante del cáncer de cérvix es el papilomavirus. Entonces, por eso se le recomienda hacerse una vez al año el papiloma para prevenir este tipo de cosas. Y por eso también es importante el tema que conversábamos con Joel, que es el de la vacunación en niñas de hasta 11 años en el ministerio, gratuito, y después de esa edad ya es pagado el tema de la vacunación en centros privados. Mecanismos patogénicos. ¿Cómo causa cómo causa la enfermedad esa bacteria? Déjenme ver qué hora es porque ya tenemos 5 minutos. Entonces, son microorganismos como los virus, bacterias, protozoarios y hongos que van a causar daño dentro de nuestro organismo con todos los medios que ya acabamos de ver. Y de esa manera nos provocan una infección. En caso de otros agentes vivos patógenos, como son los parásitos, se hablará de que van a causar daño fuera y dentro de nuestro cuerpo, lo cual se llama infestación. Entonces ya vamos a hablar, si tenemos una clase que es exclusivamente para parásitos. Infección se produce por la multiplicación de ese microorganismo en los tejidos del huésped. O sea, ya llegaron las bacterias, se unieron a nuestras células vivas y empiezan su replicación bacteriana. Los microorganismos patógenos tienen mecanismos para evadir la inmunidad del organismo, que están determinados por la relación del huésped, agente y ambiente. Como lo veíamos acá, ¿no? Tienen toxinas para paralizar los cilios. Tienen medios de defensa para destruirles a los macrófagos, ¿ya? Tienen medios para unirse a nuestras células y de ahí proliferar. O sea, son mecanismos que ellas han desarrollado con el paso del tiempo para la infección de las células de nuestro organismo. La presencia de microorganismos en el cuerpo no constituye una infección. Esto es súper importante lo que les dice aquí. Que nosotros tengamos bacterias no necesariamente significa que tenemos una infección, a menos que ese microorganismo en el cuerpo se multiplique y produzca una enfermedad y cambios patológicos en los tejidos. Podemos tener ahí la bacteria y no pasa nada. Por ejemplo, en las fosas nasales, atrapados en los cilios, en los vellitos de las fosas nasales, ahí tenemos bacterias que se quedan atrapadas ahí, pero como están ahí, no pueden hacer nada porque no se pueden unir, no pueden multiplicarse, no nos pueden dar ninguna enfermedad. Síntomas. Son las consecuencias de los efectos y de las reacciones que producen los microorganismos en nuestros tejidos u órganos afectados. Como hablábamos ahorita, me preguntaba cuáles son los síntomas de la salmonela, pues eso es cuando ya ha infectado, se ha multiplicado, ha crecido y nos produce ya la enfermedad. También estos síntomas pueden deberse a los propios mecanismos orgánicos de defensa. Entonces, les pregunto, ¿cuál es un mecanismo de defensa que también es un síntoma? ¿Alguna vez han escuchado de eso? Tenemos un mecanismo de defensa en nuestro cuerpo que también nos provoca un síntoma, nos provoca molestias sintomáticas. No es la fiebre, Doc. Perfecto, Mayerly. Es la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa. ¿Ya? Lo que hace nuestro pobre cuerpo es tratar de aumentar la temperatura para matar las bacterias. Pero, y sí lo logra, ¿no? Pero también nos causa a nosotros todos los malestares que da la fiebre, que es el dolor muscular, nos da sudoración, nos da escalofríos, etc. Y nosotros lo que tenemos que hacer es bajar la fiebre, porque a veces puede ser tan elevada que nos puede terminar matando a nosotros mismos, porque puede subir a más de 40 grados, ustedes saben que puede esa persona hasta convulsionar de la fiebre. Entonces sí, la fiebre es un mecanismo de defensa. Los síntomas pueden clasificarse en inespecíficos y específicos. Síntomas inespecíficos, los que tienen todo el mundo. O sea, una infección, fiebre, es un síntoma inespecífico porque ¿qué infección no te dará fiebre? O vómito, o diarrea, ¿qué infección gastrointestinal? De todas las que te pueden dar. O sea, no son síntomas que tú digas, ya tiene fiebre y diarrea, tiene esta bacteria, ¿ya? Pero también tenemos síntomas que pueden ser más específicos de una bacteria. Se producen por el hecho de que el organismo se encuentra invadido por gérmenes patógenos.
difícil encontrar un síntoma específico de una bacteria y que ustedes digan por este síntoma ya sé que es de esa bacteria. No, realmente no hay un síntoma así. Y bueno, chicos, nos vamos a quedar ahí. En nuestra siguiente clase continuamos viendo el tema de las gram positivas y demás. El día de mañana ya les va a estar subida su primera tarea para que empiecen a realizarla, ¿ya? Listo, gracias. Usted, A ustedes. doctorita. Cuídense Ok, mucho. doctora, Se pase cuida, que bien. Dios la bendiga. Chao. Igual a ustedes. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Dot, que pase bien. Ustedes también. Pase bien. Chao. Hasta la próxima.